Bueno, y lo decíamos al comenzar, un verdadero terremoto han provocado las declaraciones que emitió la magistrada Ángela Vivanco en esta entrevista que dio a Leslie Araya en La Tercera el día de ayer, que salió publicada el día de ayer. Vamos a conversar sobre este tema, sobre los alcances que puede tener esta entrevista con quien fuera ministro integrante de la Corte Suprema, el abogado Lamberto Cisternas. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. Abogado, ¿cómo interpreta usted las declaraciones que la ministra hace en esta entrevista? Tengo algunas complicaciones con el audio, me llega muy mal. Pero si se trata de decir qué es lo que pienso respecto de las expresiones de la señora Vivanco, tengo que decir que lo que ella hace en definitiva es precisar cuál es el alcance que jurídicamente tiene un fallo de esta naturaleza. Y ese alcance es que afecta a quienes han participado en el juicio, en el recurso, en la cuestión que se ha ventilado ante el tribunal o los tribunales. Ahora bien, sucede que en su minuto se interpretó esto de manera que tenía un alcance absolutamente general, vale decir, para todos los afiliados de las distintas ISAPRES que fueron convocadas y participaron en la audiencia. Eso es natural, porque si todos están en la misma situación, parece lo lógico que a todos se les aplique la misma solución. O bien, que si no se hace así, ocurra lo que se trata de evitar con una buena administración de justicia, en el sentido de que quienes no son favorecidos van a demandar inmediatamente o van a recurrir o van a interponer los recursos, como queramos decirlo, para que se les beneficie a ellos también. Es decir, el esfuerzo que se hizo para que esto no se extendiera mucho y en definitiva se resolviera el asunto de manera concentrada, va a tener como efecto que otros más van a reclamar por periodos anteriores hasta que exista prescripción o por lo que viene en el futuro. Claro, igual podrían ser incluso mucho más de los 752.000 que hoy día reconoce la superintendencia. De todas maneras. Sería bastante complejo para las aseguradoras. Ahora, también jurista, esta ha sido, abogado, toda una discusión que se ha dado a partir del fallo y sobre todo en las últimas semanas cuando ya se tiene que comenzar a trabajar legislativamente. Hay algunos juristas que dicen que los recursos de protección no pueden ser generalizados y que este era el caso. No pueden ser generalizados, pero si se trata de una multitud de recursos que se refieren al mismo tema y que afectan a entidades determinadas, a mí me parece que no hay inconveniente en lo que hizo la sala de agruparlos, de armar una sola audiencia, que las ISAPRES concurrieran, expusieran su punto de vista y quien lo hacía por los recurrentes lo propio, de manera que de esa forma se pudiera dictar un fallo que tuviera este alcance, que es general en tanto cuanto se le aplica a todos aquellos que han recurrido y que pertenecen a las distintas ISAPRES. Y podría, como se hizo, interpretarse que se aplicaba a todos los afiliados porque estaban en la misma situación. Y nadie reclamó en su oportunidad de que se hubiese organizado esta audiencia en estas condiciones. De manera tal que siempre fue la idea, al parecer, que se solucionara este problema que se venía arrastrando por mucho tiempo, de manera que no se exacerbara la cantidad de recursos presentados ante los tribunales. Claro, ahora, abogado, también se ha planteado que un fallo solamente incumbe a los intervinientes y que en este caso el resto de las personas que no presentaron recursos no serían parte del beneficio al que la Corte Suprema otorga al reconocer esta deuda. Es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que esas personas van a ahora solicitar que a ellos les beneficie. Hasta atrás, todo cuanto sea posible hasta que transcurran los plazos de prescripción y hacia adelante como corresponde, de tal manera que el problema seguiría exactamente vivo. Y si las devoluciones se ordenaran para los que nuevamente o ahora presenten recursos, la magnitud sería relativamente parecida. ¿O mayor? Eventualmente mayor. Ahora, abogado, lo que se entendió de las palabras vertidas por la ministra ayer indicaban o podían entenderse como que estaba acotando el problema solamente a las personas que estuvieran en el caso de ser las que presentaron el recurso. ¿Esa es una interpretación personal o
todos entendimos mal. Yo creo que aquí se produjo una confusión por la razón que yo le decía. De hecho, están todos los afiliados, o buena parte de los afiliados, ¿no es cierto?, involucrados con el problema. Solo algunos se movilizaron. Y esto es lo que en la práctica sucede cuando nos llega la notificación de la ISAPRE de las alzas cada año. Algunos reclaman por la vía administrativa, por la vía judicial, y muchos no reclamamos. Entonces, se aplica de distinta manera. Pero frente a una solución como esta, y habiendo algunos obtenido a través de sus recursos una mejora importante en el tipo de cotización que tenían que pagar, parece claro que los que no lo han hecho, no se han movilizado judicial o administrativamente, lo harían posteriormente, y entonces, ¿no es cierto?, sería, como usted dice muy bien, quizás mayor el número de gente que recurriría a los tribunales por este motivo. ¿Usted no cree que ella trató de acotarlo viendo lo que se estaba provocando en el sistema? No lo sé, la verdad. Yo entendí que ella estaba expresando lo que jurídicamente es, que el fallo afecta a quienes estuvieron involucrados en el proceso respectivo. No sé si tuvo la idea de acotarlo en función de la magnitud que ha tenido el problema, de la demora que ha habido para buscar una solución. Eso no lo sé. Porque, claro, ahora los intervinientes, uno de ellos, el gobierno, ha pedido una interpretación a la Corte, a la tercera sala de la Corte, y sabiendo que también hay distintas miradas dentro de los ministros de la Corte, no quiero decir que sean los ministros de la tercera sala, pero hay declaraciones que permiten sospechar que pudieran ir en esta línea, aunque de acuerdo a lo que usted dice no sería la interpretación correcta, pero en algún caso la interpretación que diera la tercera sala pudiera estar en línea con lo que entendimos que dijo la ministra Vivanco. Vuelvo a tener problemas con la comunicación, pero quiero entender que usted me pregunta si los ministros, al resolver un eventual recurso de aclaración, podrían optar por lo que ha planteado la ministra señora Vivanco o por la tesis contraria. Así es. Puede darse cualquiera de las dos soluciones, depende de los argumentos que se presenten. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a recurrir de aclaración? Quienes han participado en el proceso. Yo no sé si el gobierno fue parte del proceso, porque una cosa es que se le encomienda a un órgano público como es la superintendencia que cautele el cumplimiento de algo, y otra cosa es que sea parte, pero supongamos que lo sea. Ese recurso tiene que venir o del gobierno si es interviniente, o de alguno de los afiliados, o de las ISAPRES. Ellos son los que están involucrados y participaron y tienen derecho a pedir aclaración, y tienen que decir exactamente en qué sentido piden la aclaración, y el tribunal tiene que responder. Hasta podría suceder, es una posibilidad, que el tribunal, en este caso la Corte, diga, mire, no hay nada que aclarar, porque no hay que aclarar que los fallos tienen que ver exclusivamente con los que están involucrados en el proceso. Ya, pero si lo interpretara de manera restrictiva, abogado, ¿pudiera también hacerlo? También puede hacer. Naturalmente que sí. Como dijo muy bien el señor presidente de la Corte, es un tema que compete al tribunal que emitió el fallo. Exactamente. Ellos son las llamadas a resolver el asunto. Ahora, y desde la ignorancia le pregunto, abogado, ¿esto nunca puede llegar al Pleno? No debería llegar al Pleno porque es un problema estrictamente jurisdiccional y eso es propio de las salas. En el Pleno se ven cuestiones administrativas, disciplinarias, y entre las administrativas está lo que acaba de ocurrir hace poco tiempo, que el Congreso solicitó un pronunciamiento de la Corte respecto de dos proyectos de ley, uno propiamente de ley y otro de reforma constitucional, y eso está indicado en la Constitución política y la Corte tiene que responder de la manera que le parezca pertinente. Pero no es una cuestión estrictamente jurisdiccional, porque lo jurisdiccional está solo dentro de las salas. Claro. Ahora, abogado, estas declaraciones de la ministra, y también se planteó el día de ayer, lo dijo el presidente, la justicia habla a través de los fallos, no a través de las entrevistas. Sin embargo, dada la importancia, quien diera la entrevista, que es integrante de esta sala en la que se dicta este fallo,
muchos lo entendieron como que todos habíamos entendido mal y sus declaraciones eran las correctas, sobre todo porque ella plantea, y lo ha planteado muchas veces, que nunca ninguno de los intervinientes ha pedido aclaración, dando a entender que si hubieran pedido se les hubiera explicado y se les hubiera dicho esto. ¿Estos dichos complican a la ministra? No lo sé exactamente, no lo sé, porque si ella tiene esa opinión y la expresa claramente, ¿no es cierto? Es posible que sea coincidente con otros miembros de la sala, es posible que a raíz de esa consulta ella haya planteado esta declaración porque nunca antes la tuvo presente, dado que nadie le pidió un recurso de aclaración a la sala. Claro. Así que ahí realmente no sé responder esa pregunta. Porque eso es lo que se entiende, que dado que nunca nadie, ninguno de los intervinientes presentó ningún tipo de recurso, el mensaje de la tercera sala es el que dio la ministra ayer. ¿Pudiera interpretarse así? Pudiera hacerlo, pero como lo dijo muy bien el señor presidente de la Corte, esa es una entrevista personal, porque el tribunal habla por su sentencia, por sus resoluciones. Y aquí entonces lo que ella ha dicho claramente, que no se ha pedido un recurso, no se ha planteado, perdón, un recurso de aclaración, y además que no se ha tenido, así entendí yo, no se ha tenido todos los antecedentes de cómo se han hecho los cálculos. Y eso también podría derivar en una aclaración si se hubiese tenido cabalmente muy claro de qué forma se hicieron los cálculos. Ahora, el número de personas que han recurrido lo tiene solamente la tercera sala. Está en el sistema computacional, seguramente la tercera sala lo tendrá más a la mano, mejor calculado, no lo sé, ¿no es cierto? Pero es cosa de ver el sistema y ahí se saca claramente quiénes han recurrido y quiénes están en estos recursos, porque ya han recurrido muchos antes y después del fallo mismo han seguido recurriendo muchas personas, muchos afiliados. Ahora, ¿fue imprudente la ministra? No sé, no estoy en condiciones de dar esa respuesta porque desconozco los contextos en que se han dado las distintas cuestiones de este asunto, ¿no es cierto? Yo estoy informado por la prensa. Ahora, abogado, ¿estas declaraciones conciernen solo a ella o de alguna manera enturbian o enredan a la institución? No creo, no creo que enreden a la institución, es una declaración de orden personal. Naturalmente que si no hubiese existido esta declaración, las cosas serían más calmas, pero probablemente serían más calmas sin haber dado posibilidad de que este asunto se aclare, porque a lo mejor puede entenderse que no fue el momento oportuno, no fue adecuado, etcétera. Pero a mí no me cabe la menor duda que ella lo ha hecho con la mejor intención, dando respuesta a esa pregunta que le ha planteado el periodista o la periodista que la entrevistó, y eso refleja lo que es la opinión jurídica de ella. Eso, ¿no es cierto?, puede significar alguna complicación para la sala, en cuanto se ve forzada a emitir una aclaración que a lo mejor no va a coincidir con lo que ella ha dicho, pero es una buena oportunidad para que este asunto se clarifique y se terminen además esta serie de acusaciones que se hacen a veces bastante infundadamente contra la Corte, contra los tribunales que están tratando de resolver de la mejor forma los asuntos que se les plantean. Claro, porque desde los políticos y desde sobre todo la derecha, han llamado a la Corte a asumir su responsabilidad debido a que están legislando a través de los fallos y que eso no es lo que corresponde a un tribunal de máxima, a la máxima instancia. Bueno, esa es una cuestión de orden político que yo no me atrevo a entrar en ese tema. Ya, pero usted dice que esto no es sentar precedente. ¿Sentar precedente en qué sentido? En que otros recursos igualmente numerosos pudieran terminar en una decisión general.
Bueno, sería un sentar precedente en el sentido de buscar una administración de justicia más efectiva y más eficiente. Ujú. Piense usted, ¿no es cierto?, lo que significaría que la Corte Suprema tuviese que dictar sentencia por cada uno de los 140.000 recursos que han ingresado. Si eso es lo que se está pidiendo, que se someta, ¿no es cierto?, a una cuestión como de formulario y absolutamente añeja, yo creo que es una mala petición. El tema está en que tenemos que buscar mecanismos, y eso muchas veces deben venir a través de las leyes, para que la administración de justicia, como tantos otros ámbitos de la administración del Estado, sean más rápidos, sean más eficientes. Sin duda. Ahora, abogado, usted me imagino habrá leído o habrá visto los proyectos que se han presentado, tanto la ley corta como esta reforma que proponen senadores del Partido Demócrata. ¿Los ha visto? ¿Usted cree que a través de ellos se está interpretando este fallo? Yo creo que más que interpretar este fallo, se está tratando de buscar una solución para el problema que ahora aparece, pero que venía desde mucho tiempo antes. Era evidente que esto tenía que llegar a un momento en que tuviese un pronunciamiento, ya fuera legal, ya fuera jurisprudencial, porque muchos años que este asunto está latente, desde que el Tribunal Constitucional se pronunció, desde que la Superintendencia hizo su trabajo respecto de los factores, y aún no se terminaba, ¿no es cierto?, con una aplicación cabal y satisfactoria, porque por algo existían tantos reclamos, tantos recursos de protección. Claro. Entonces, no sacamos nada con cerrarnos los ojos, ¿no es cierto?, y los oídos, y pensar de que esto no existía. Si esto existía, y tenía que llegar un momento en que esta falta de adecuada gestión, o sea, quien fuera el responsable, ¿no es cierto?, iba a explotar. Y explotó de esta manera. Finalmente, abogado, porque sabemos que tiene ahora un tema profesional, ¿qué pasa si no se cumple un fallo? Bueno, si no se cumple un fallo, puede ocurrir muchas cosas. Lo primero es que no pase nada. Depende de las distintas circunstancias. Lo segundo es que sea posible obligar el cumplimiento de ese fallo. Y lo tercero, que se produzca una situación mixta. Olvidémonos de lo primero, vamos a lo segundo, que sea posible obligar al cumplimiento. Y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos que ver de qué forma aquel que va a ser obligado al cumplimiento puede efectivamente cumplir. Si nos ponemos en una situación simple de la vida civil, ¿no es cierto?, en que hay un juicio ejecutivo en contra de alguien que debe 100 millones y resulta de que se le rematan bienes y tiene bienes por 30 millones, no hay nada más que hacer. El acreedor no va a recuperar los 70 millones. Y si esto lo trasladamos al asunto de las ISAPRES, bueno, si es efectivo, como se ha dicho, de que con esto las ISAPRES quiebran, probablemente, no sé, aunque ellos tienen un sistema porque está regulado de otra manera por la ley, pero hagamos una cosa simple, si quiebran, si quedan absolutamente insolventes, entonces va a llegar un momento en que no van a poder responder ni con lo que tienen, ni con las garantías, y entonces, ¿no es cierto?, los afiliados se van a encontrar con que no les va a llegar la devolución. Ya. Piense usted que en este momento, ¿no es cierto?, en el sistema de ISAPRES, usted va a una clínica y le dicen, mire, su ISAPRES, señor, no está cursando esto, tiene que pagar usted de su bolsillo e ir a la ISAPRES para que la ISAPRES le retorne. Ahora, entonces, si se diera esto... Ya no va a ser... Si se diera esto, abogado, que no se cumple el fallo, se obliga a las ISAPRES a cumplir el fallo, pero como las ISAPRES no tienen solvencia, no pueden pagar, se declaran en quiebre, no pagan nada, pero pudieran abrir otras ISAPRES, tomar la cartera de esa ISAPRES y seguir funcionando. Por supuesto, por eso lo digo, ellas están reguladas de una manera diferente, ¿no es cierto? La ley procura, ¿no es cierto?, de alguna manera parecida a lo que pasa con las AFP, que no se produzcan estas quiebras, que no se produzcan estas disoluciones e insolvencias y que los afiliados tengan algún retorno, alguna manera de enrilarse hacia otras instituciones. Pero siempre es posible que se produzca una situación tan fuerte y tan crítica que muchos afiliados pierdan esto, que ya lo pagaron, si ellos ya pagaron las cotizaciones en exceso, etcétera. Entonces pierdan lo que pagaron mal. Ya.
Y tendrán que buscar, ¿no es cierto?, afiliarse a FONASA o buscar otra solución. Sí, se lo preguntaba pensando ya en la última y la peor de las intenciones, que las ISAPRES para salvarse pudieran efectivamente ir a quiebra y poner a alguien de su administración, pero que no estuviera dentro de los contratos actuales, y crear otra ISAPRE para evitar el pago. Bueno, hay muchas posibilidades y esa podría ser una de ellas, y se supone que como estas ISAPRES para nacer a la vida tienen que tener la autorización de la superintendencia, cumplir con una serie de requisitos, entre ellos unas determinadas garantías de idoneidad de las personas que representan, etcétera. Pudiera ser que eso actuara, voy a decirlo así, como buenos coladores, como buenos filtros. Claro. Pero usted sabe que en algunas oportunidades no funcionan las alarmas oportunamente y luego nos encontramos con que alguien ha podido franquearlas. Claro. No nos pongamos en ese caso, supongamos que va a ir todo bien, que se van a encontrar soluciones políticas y que las ISAPRES, si hay voluntad política para ello, puedan seguir funcionando, etc. El ministro Sergio Muñoz, integrante de la tercera sala, está de viaje, pero llega el próximo lunes 12 de junio. ¿Él puede pedir que lo esperen para emitir el fallo aclaratorio? Mire, no se usa cuando uno está fuera de la sala, por las razones que fuere. La sala, si tiene quórum, puede funcionar y tomar las decisiones del caso. Si usted me pregunta si alguien puede pedir eso, naturalmente que puede, pero mi experiencia es que no se usa. Muy bien. Ahora, si no hubiese quórum, sería preferible esperarlo, pero lo normal es que se vaya decidiendo el asunto en la medida de lo posible. Muy bien. Abogado Lamberto Cisternas, ex magistrado de la Corte Suprema, muchísimas gracias por respondernos toda esta cantidad de dudas que aparecen luego de estas declaraciones. Que tenga una muy buena tarde. Muchas